Bueno, esta es la primera edición de un podcast que va enfocado a ingeniería eléctrica, principalmente, pero no es propio, ¿no?, de eléctrica, realmente es para quien quiera escuchar, que escuche. Solamente que lo hacemos en este momento enfocado a eléctrica. Es la primera entrevista que tenemos y el día de hoy tenemos al profesor de aquí de Guamas Capotzalco, el profesor. Buenas tardes. ¿Nos podría hablar un poco sobre su trayectoria, nada más como introducción, Sí, antes de pasar al tema? Bien. Yo estudié física en la Facultad de Ciencias. Entré en 74, salí en 77, después hice una maestría también en física allí, otro año más, y después me fui a Alemania a hacer el doctorado. Y al inicio pues hice lo que se llama transporte radiativo, que era o sigue siendo tanto de interés en atmósferas planetarias y estelares como en seguridad radiológica, como para reactores nucleares tanto de fisión como de fusión. Y eso me llevó a hacer el doctorado en un centro de estudios nucleares en Alemania, donde estuve muchos años. Estuve 8 años en ese centro y en donde trabajé principalmente densidades de niveles nucleares, un enfoque muy matemático de teoría analítica de los números, y eso me llevó a muchas relaciones con la Comisión de Energía Nuclear, que me apoyó mucho, por cierto. Y después de eso cambié un poco mi orientación, bueno, no un poco, notoriamente mi orientación, porque un compañero físico también mexicano estaba haciendo su doctorado con Julius Bess en Karlsruhe, y en un tiempo en el que Julius Bess era considerado el principal físico teórico alemán, porque se le considera uno de las personas que crean el concepto de supersimetría, por cierto muy matemático, que era mi orientación y siempre ha seguido siendo. Y entonces me preguntó si no quería yo complementar mi doctorado con algún tema que fuera de interés en gravitación cuántica, que era el tema principal en el Instituto de Julius Bess, lo cual me llamó mucho la atención porque sí, yo sabía quién era Julius Bess, entonces era de mucho prestigio. Y entonces una persona muy accesible, entonces me lo presentó, Cupatizio, como se llama el mexicano, que hizo su doctorado allí, y el profesor me invitó al seminario a que presentara algo interesante para ellos, así me dijo. Uy, este va a ser un examen salvaje. Yo ya sabía de qué trabajaban, y por fortuna, el tipo de métodos matemáticos que yo trabajaba estaban muy relacionados con ciertos aspectos matemáticos de problemas de supercuerdas, que era el enfoque. Entonces presenté puras cosas que se usaban en supercuerdas, pero desde mi punto de vista. Y entonces él me dijo, ¡oh, qué interesante! Vente a nuestro instituto. Entonces, pues me pasé. Entonces me salí, ya no tenía ganas de estar en el Centro de Estudios Nucleares, ya había sido mucho tiempo, y me pasé al Instituto de Física Teórica, y allí estuve un par de años, y esa fue, digamos, la segunda parte de mi tesis doctoral. Allí sucede una peculiaridad. Yo provenía en México de la época de la Guerra Sucia, y la había padecido, y una serie de restricciones muy graves que afortunadamente no hay, pero en aquellos entonces sí, ¿no? Y entonces yo me di tiempo, y entonces yo dije, uy, mientras haya becas, yo aquí voy a estar disfrutando la vida haciendo física y matemáticas. Y como es además a costa del erario alemán,
pues entonces, ¿qué me preocupa? ¿No? Entonces, pues después de 8 años en el Centro de Estudios Nucleares, me pasé unos 4 años, 3, 4 años con Julius Bess, y eso lo conformé como una segunda parte del trabajo doctoral. Y después de eso, Julius Bess era una persona muy solicitada por muchas universidades, entonces le ofrecían de todo. Y no se pudo resistir finalmente cuando le dieron la dirección del Max Planck de Física Matemática y Gravitación en München. Entonces se fue y nos dijo, vénganse los que quieran, porque fondos sobran. Es más, me ayudan, porque no sé qué hacer con tanto dinero. Porque pues es física teórica y en realidad no se gasta mucho. Pero como los fondos son por igual para todo el mundo, entonces era bárbaro. Entonces yo decidí no irme porque yo ya tenía familia en Karlsruhe. Y lo que hice fue ir al piso de abajo. Era un edificio de 15 pisos de solo física. Y entonces me fui a meter al seminario de física de abajo. Y dije, eso me interesa. Y entonces ciertas cosas de esa época que eran cúmulos metálicos, resulta que yo los podía modelar con ciertos métodos que había usado para núcleos atómicos y por igual. Y entonces hice un trabajo y me aceptó el profesor para que yo hiciera allí mi tercera parte del doctorado. Y entonces hice una tercera parte en materia condensada. Y ya para entonces ya habían pasado 14 años y dije, ya basta, ya con 3 partes está bien. Y entonces ya presenté un examen doctoral. No fue fácil porque juntar a 3 profesores de lugares distintos y además Julius Bess era casi imposible conseguir. Afortunadamente su esposa era de Karlsruhe, la ciudad donde yo estaba, entonces iba a visitar a su suegra con cierta regularidad, entonces de ahí nos aprovechamos a que se dignara a ir a mi examen doctoral. Y entonces ya me presenté y me regresé a México, ¿no? Entonces, después de haber incursionado tanto en física nuclear, altas energías, gravitación, estado sólido, materia condensada, transporte radiativo, entonces varias áreas, ¿no? Y además de eso, y eso es importante porque a final de cuentas es en lo que voy a terminar mi labor docente, de investigación aquí en la UAM, es que muchos de mis amigos, de las personas que yo conocía, estudiaban informática. Y en esa época surgió la primer computadora de escritorio, salió al mercado de IBM. Y entonces todos esos estudiantes querían hacer su propia, no comprarla, hacer su propia computadora. Entonces se formaron muchos clubs de estudiantes, porque computación allá tiene 3 ramas, que son computación técnica, que es hardware, computación aplicada, que es software, y computación teórica, que son lenguajes formales. Los 3 muy pesados. Entonces, como me gustaba mucho y me llevaba muy bien con mis cuates, me les uní, y no solo eso, me inscribí a la licenciatura en informática en la Universidad de Hagen, simultáneamente con el doctorado, porque tenía muchas libertades, la verdad. Entonces allí hice lo que se llama el Hauptstudium. No lo hice completo, los estudios están divididos en 2, el Hauptstudium y después un complemento que puede ser incluso más largo que el Hauptstudium, y uno concluía entonces con un diplomado. Entonces yo hice la primera mitad, principalmente para construir yo también mi primer computadora. Entonces yo construí mi primer computadora con, creo que eran 20,000 puntos de soldadura. 20,000. Entonces era hacer eso que está allá adentro a mano, todo. Así empezaron, ¿no? Entonces mucha de esa gente se puso muy fuerte y muchos físicos hicieron eso también. Y de esas épocas se formó la SAP, Software Angewandte Systeme, Processe, SAP, ya.
y que de broma decían Sammlung Arbeitsloser Physiker, que quiere decir conjunto de físicos desempleados. Porque muchos físicos que salían muy difícilmente entraban de profesores, porque como por desgracia aquí también está la tendencia, los profesores se retiran hasta que se los llevan en féretro. No se retiran antes, son capaces de venir con máscara de oxígeno y demás, pero no se retiran. Y de allá es así, entonces viene más bien de allá esa lamentable tendencia y viven mucho. Además, con tanto avance en medicina, los mantienen vivos más que otra cosa, más que viven mucho, los mantienen vivos. Entonces, si se va la corriente eléctrica, está en peligro su vida, ¿no? Porque están conectados a 20 máquinas, ¿no? Pero así es. Eso fue muy bueno, eso fue una coyuntura en Alemania muy fuerte. Y curiosamente, y eso es lo mismo que yo opino de países como México, ellos tenían pocas perspectivas en hardware. El desarrollo de Silicon Valley era tremendo y después el desarrollo en Asia también fue enorme. De hecho, Asia se acaba comiendo al Silicon Valley en procesadores, ¿no? Taiwán, etc. Y entonces dijeron, no, pues nos vamos, en lugar de irnos... Entonces lo que hicieron fue irse hacia el software. Esa empresa, que fue fundada en aquellos entonces, es una de las principales empresas de software a nivel mundial, SAP. De hecho, primero la sede estuvo allá a la vueltita de Karlsruhe, en Walsdorf. Yo conocí allí varias gentes, pero nunca me interesé por trabajar allí. Y después se pasó a Nueva York de plano, ¿no? Y les ha ido de perlas así. Eso es precisamente, simplemente se dieron cuenta que lo que importaba era el conocimiento a final de cuentas, y no solo eso, que el hardware dejó muy atrás al software hace mucho tiempo. Esto es, el hardware podría dar mucho más, pero el software todavía no es lo suficientemente sofisticado para usar ese potencial de hardware. ¿En qué año? Es que es más difícil, es muy abstracto, es excesivamente abstracto. ¿Sí? Se va justamente hacia lenguajes formales. Y ahí entra mi interés, ¿no? De hecho, mi interés eran lenguajes formales, ¿no? Mi interés principal era los estudios de Chomsky acerca de generación de conocimiento a través del lenguaje, ¿no? Y el de muchos, ¿no? Y el de muchos. Es una de las razones por las cuales Chomsky tiene un gran reconocimiento, porque esa línea se reconoce como que tiene unos potenciales todavía que ni siquiera se han avisorado qué tan grandes son, ¿sí? Los lenguajes formales en general, o la generación de conocimiento, no se diga la generación de inteligencia, ¿sí? Entonces uno dice, porque si uno piensa, si un ser humano es inteligente y a final de cuentas, desde el punto de vista de la ciencia, es un conjunto de partículas y de campos, pues ¿por qué no otros conjuntos de partículas y de campos en algún lugar del universo, no necesariamente en este planeta, tienen las mismas habilidades o mejores? ¿Por qué no? Bueno, entonces, entonces hay que estudiarlo, ¿no? ¿Qué tan lejos pueden llegar? Bueno, entonces, después de eso que hice en computación y demás, bueno, y simultáneamente resulta que yo ya había visitado, pero nada más muy ocasionalmente, la Academia de San Carlos en la Ciudad de México, porque mi prepa estaba a 2 cuadras y a mí me encantaba el arte. Me encantaba dibujar y hacer caricaturas de los profesores. Me llegaron a correr, me llegaron a sorprender haciendo sus caricaturas. Y lo malo es que se parecían, ¿no? Y entonces yo les tenía que pedir perdón y etc. Y les decía, es solo por razones artísticas, lo siento mucho. Bueno, entonces yo me iba a meter de chavito
a San Carlos, ¿no? A ver qué aprendía. Porque yo pensaba estudiar arte o ciencia o física. Me fui por el lado de la física porque de los artistas que yo conocía, su biografía y demás, era lamentable, ¿no? Y terminaban antes de los 30 años en el cementerio. Entonces yo dije, no, es una vida muy intensa, sí, pero muy corta, muy corta. Y no. Y por otro lado, de mi familia, una tía y un tío eran profesores de prepa y de secundaria. Mi tío muy reconocido porque fue cofundador de la preparatoria 1 y de la preparatoria 2 y además cofundador de la Sociedad Matemática Mexicana y además héroe nacional porque fue cadete cuando fue el desembarco de los yanquis en el puerto de Veracruz. Entonces era muy honrado y desde luego en la familia era así una lumbrera inalcanzable y él hacía matemáticas y mi tía hacía física y también era muy reconocida en la familia. Entonces dije, no, eso sí que vale la pena, es una vida asegurada y bonita y todo, y el arte lo puedo hacer en mis tiempos libres. Entonces yo estuve haciendo mucho tiempo arte en Karlsruhe también. Me metí de oyente a la Academia de Arte de Karlsruhe, estuve 2-3 años, pero todo el tiempo que estuve allí, más de 10 años seguramente, estuve en la Sociedad de Artistas de Karlsruhe y participé regularmente en sus exposiciones, y desde luego lo que pues se prestaba era que yo los apoyara en un desarrollo que se estaba dando en los 80s y 90s, más en los 80s, que es nuevos medios y arte. Y entonces para eso necesitaban apoyo técnico. Y pues como yo era físico y además era un aficionado al hackeo y a hacer yo mismo mis dispositivos, soldándolos y todo, ¿no? Entonces yo de vez en cuando era asesor técnico de las exposiciones cuando tenían que ver con electrónica y cosas así. Entonces yo mantenía los aparatos funcionando, etcétera, etcétera, incluyendo el hardware. Me decían, ¿no? Llegaban, pero nada más llegaban al principio, ¿no? De la exposición, algún técnico, y me decía, esto tiene que ser así, 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 y si no, truena. Y luego otro aparato, lo mismo. Entonces yo ahí... Y entonces los mantenía allí funcionando como podía, ¿no? Y eso me hizo mucho pensar justo en la vinculación ciencia y arte desde esos tiempos, ¿no? Cuando yo era doctorante. Porque se prestaba, yo estaba haciendo arte, pero principalmente pintura semi-abstracta, o más bien abstracto figurativo, como se llama, y por el otro lado, pues estaba haciendo mucha electrónica y estaba haciendo también lenguajes formales, aunque sea superficialmente, y física, ¿no? Entonces, así es como regreso a México, ¿no? Ahora, sin embargo, yo estuve mucho tiempo fuera. Y entonces me castigaron. Así me lo dijeron, de plano. Una frase que nunca se me va a olvidar de una persona muy respetada. Y es que me dijo, mira, tú eres culpable. Me dijo, te vamos a aplicar la ley romana. Y yo le digo, ay caray, ¿cuál es? Yo he estado en Roma y no me la han dicho. Y entonces me dice, tú eres culpable hasta que demuestres lo contrario. ¿Qué significa? O sea, yo no lo entendí, la verdad, salvo que estaba afuera. Entonces dije, no le azoté la puerta, pero la cerré para siempre. Y así me fue en otros lugares de la UNAM, donde pues, yo tenía contactos, ¿no? Entonces me cerraron de plano las puertas de la UNAM, me hicieron una propuesta que fue en Guadalajara, pero era muy política. Es enorme y podría ser magnífica, ¿sí? Podría ser casi como la UNAM, la Universidad de Guadalajara. Y por su potencial. Y entonces mi labor hubiera sido muy política. Y yo no me quería meter más con política, porque yo estaba ya más que harto, ¿no? De lejitos, nada más de lejitos. Entonces, pues no me acomodé. Y vine aquí justo a la Huamas Capozalco
porque un alumno de uno de los profesores con los que yo me estaba encontrando, viendo regularmente a ver si me lograba meter, pero no lo logré, en el Instituto de Física, uno de los alumnos que venía aquí a dar clases de asignatura, profesor de asignatura, ¿no? Que cada trimestre lo tienen que hacer, registrarse y demás, me dijo, vente siquiera a conocer, ¿no? Azcapotzalco. Le digo, no, está lejísimo. No, es que de veras, Ciudad Universitaria de aquí es otro planeta casi, ¿no? Otro país, ¿sabes? Entonces digo, dice, no, tú vente. Entonces ya casi me trajo a rastras, ¿no? Y entonces ya viene con él. Y llegando, reconozco a un profesor y él me reconoce. Fue así una casualidad increíble. El profesor Pedro Pereira, yo había sido compañero de él en la maestría en física en los años 70. Después me lo había encontrado una vez en Heidelberg en los años 80, también así de casualidad en un pasillo, de repente te encuentras a una persona conocida en otro lugar del mundo, ¿no? Y ahora vengo aquí, que yo no quería venir, y de repente me encuentro, digo, ¿qué haces aquí? Ya llevaba él años aquí, llevaba más de 10 años que llevaba Pedro aquí. Y entonces él me dijo que por qué no me venía a la UAM, que trabajaba, ya le comenté, etcétera, y pues sí, era más o menos, su trayectoria es en muchas cuestiones similar a la mía. Muchos físicos nucleares, él también hizo física nuclear, se pasaron a estado sólido en materia condensada. En algún punto, justo cuando hubo muchas controversias por la energía nuclear y por la posible hecatombe nuclear. Entonces muchos dijeron, yo no quiero tener nada que ver con el fin del mundo, ni con la contaminación de Chernobyl, de no sé qué, nada, pero nada. Entonces me busco otra cosa totalmente distinta. Yo creo que muchos pensaron así y se cambiaron así en masa de física nuclear a estado sólido o a otras cosas, también a astrofísica y astronomía, ¿no? Porque allí también se hace mucha física nuclear. Y entonces, pues esa era su trayectoria, se había ido de física nuclear a estado sólido igual que yo. Y entonces quedamos muy bien, empezamos con un proyecto de investigación, justo en eso, ¿no? En superredes. Estuvimos trabajando algún tiempo hasta que se acabó el proyecto, ¿no? Aquí están todos limitados a un cierto tiempo. Y sí, me gustó la UAM, ¿no? Porque hay muchas libertades. Sí. Hay 1000 veces menos corrupción que en la UNAM. No lo digo muy fuerte. Y conozco mucho lo que es eso en la UNAM, ¿no? Y digo, no. Aquí es el paraíso en comparación, no se diga con Guadalajara, ¿no? Guadalajara es un infierno, porque hay hasta matones, ¿no? De plano. Entonces, dije, no, pues aquí hay muchas libertades, efectivamente, es una casa abierta, es un cumplido que le hago a la UAM, lo que corresponde a la UAM, es cierto, ¿no? Sí la describe así, ¿no? Como una casa abierta a diversas mentalidades, etcétera, sin represión. Y entonces dije, pues entonces me quedo aquí, de plano. Y entonces ya resolví quedarme desde entonces aquí en la UAM e ir pasando de proyecto en proyecto, ¿no? Entonces he pasado por muchos proyectos de investigación y el último proyecto en el que estoy ya es regresar a lo que yo mencionaba de cuando andaba yo con mis cuates informáticos, que es computación cuántica. Porque los últimos desarrollos en cómputo son hacia una nueva lógica. Y eso también entra, pero a la perfección, con mi búsqueda de lenguajes formales y de generación del conocimiento. ¿Por qué no hemos podido entender cómo el lenguaje genera conocimientos? ¿Qué características? Es la pregunta que hace Chomsky. Él quería entender cómo, bueno, todavía vive, ¿no? Entonces él quiere entender, pero ya tiene más de 90 y tantos, así que no sé. Entonces, quién sabe si todavía quiera. Quería o quiere entender cómo se genera el conocimiento a través del lenguaje. Y con fórmulas,
bien abstracto que es, ¿no? Entonces, ay, no, son unos tremendos ladrillazos los que uno se tiene que echar allí. Y entonces, justo yo creo que ese cuestionamiento lo está atacando la computación cuántica a través de la lógica cuántica. Entonces, por eso, mis proyectos ahora, o mi proyecto principal va encaminado hacia computación cuántica. En realidad se llama redes cuánticas. Esto es, son conjunto de objetos cuánticos interconectados, una red, ¿no? Una red en donde los vértices, o más bien en este caso las aristas, son dispositivos cuánticos, y en los vértices hay ciertas condiciones para el transporte de información cuántica, vamos a llamarles así, ¿no? Entonces esencialmente es resolver las ecuaciones de Schrödinger en ese enfoque de ecuaciones diferenciales, resolver las ecuaciones de Schrödinger para computadoras. Lo que se ha hecho, o lo que se había hecho hasta hace 10-15 años, antes de que surgiera la computación cuántica, era considerar los pequeños dispositivos cuánticos, a los chips, como tales, ¿no? Entonces, mediante ciertos fenómenos cuánticos, explicar por qué se comportan de la manera que lo hacen, y simplemente interconectarlos clásicamente. Esto es con cablecitos, o si uno quiere, incluso ópticamente, con luz, pero no cuántica, luz común y corriente. Entonces, lo que se preguntaron, y eso ya es creo de los 80s, uno de los primeros en hacerlo es Richard Feynman, es que dice, bueno, ¿por qué no todo cuántico? Toda la computadora cuántica, sino también las conexiones. Y entonces, pues sí, todos quedaban, después de cada presentación de Feynman, de por sí todo el mundo se quedaba así con los ojos cuadrados, porque era muy creativo. Y esa es una de las ocurrencias que tuvo, de muchas, ¿no? Y quedó por ahí perdido, pero sí hubo gente que le prestó atención a esa observación, y muchos años después, como 10, 15 años, ya no me acuerdo, alguien lo tomó en serio. Y entonces hizo propuestas para utilizar lógica cuántica, no para la computadora, sino primero para usar lógica, para definir, mejor dicho, lógica cuántica. Y entonces la palabra clave, y que introdujo de hecho Feynman mismo, fue lo siguiente, fue decir, porque él dijo, que toda la computadora sea cuántica, significa que incluso la lógica sea cuántica. Esto es, como se trabajaban los dispositivos, es de la manera siguiente. Un dispositivo, debido a ciertos procesos cuánticos, permite o no el flujo de información. Esencialmente eso es lo que hace. O permite que salga por dos lugares y por un tercero no. Y después, si tiene otras características, por el tercero sí, por los otros dos no. Son compuertas, ¿no? Ahora, sin embargo, la manera en que se usaba desde fuera, desde el mundo macroscópico, era macroscópica, porque entonces se decía que era o había flujo o no había flujo de información. Eran ceros y unos. Como se sabe, cualquier sistema numérico en estas aplicaciones, en enteros, se puede reducir a un sistema binario con mucho éxito, ¿no? Habrá casos extraordinarios en los que no, porque siempre hay casos extraordinarios. Bueno, entonces Feynman dijo, vamos a quitar a los ceros y unos y vamos a poner una función de onda en su lugar. Entonces propone una exponencial imaginaria. Entonces, la exponencial imaginaria pues puede tener todos los valores sobre un círculo. Sus proyecciones sobre su parte real o sobre su parte imaginaria pueden ir de -1 a +1 pasando por 0.
Eso obviamente es mucho más rico que nada más ceros y unos. Entonces dice, este es el nuevo bit y se le llama qubit. Ese qubit es en realidad una función de onda asociada a sistemas de varios niveles. Entonces, un sistema cuántico de 2 niveles, por ejemplo, no está necesariamente en uno de los 2 niveles, sino está, y eso es dependiente del tiempo, está parcialmente en uno y parcialmente en el otro, en un espacio complejo. Y solo cuando uno hace un experimento, una medición, una lectura sería del dispositivo electrónico, uno tiene un resultado real, digamos, o es 0 o es 1, en el caso de 2 niveles. Pero con una probabilidad que uno debe de poder calcular usando mecánica cuántica. Esto es, de 10.000 resultados van a aparecer 751 unos y el resto ceros y cosas por el estilo. Eso es mucho más poderoso que nada más obtengas ceros y unos, porque contiene desde luego obtener solo ceros y unos. Eso sucede para los llamados sistemas desacoplados. O es 0 o es 1, ok, pero eso es trivial, es un llamado sistema trivial, elemental, demasiado fácil para la mecánica cuántica. La mecánica cuántica trabaja con sistemas entrelazados. Entonces, pues se vio que había una riqueza enorme, efectivamente, solo que era muy difícil. Y entonces mucha gente se empezó a interesar y las grandes empresas también se empezaron a interesar, sobre todo Google y IBM y otras, y empezaron a meter muchísimo dinero en la fabricación de esos dispositivos que permitieran implementar la lógica cuántica. Esos se están desarrollando y lo más probable es que efectivamente lo que ya se pensaba hace tiempo es que en lugar de tener en todas partes un montón de computadorcitas, ¿por qué no tener nada más una terminal? A mí me da lo mismo que esa cajita esté aquí o en otro lugar del planeta, la verdad. Mientras esta pantalla me dé lo que yo quiero y así, rápido, utilizando nada más mi teclado y el ratón, yo contento. Entonces, ¿para qué desperdiciar con tantas maquinitas si puedo estar conectado con una gran computadora? Eso ya se había pensado y de hecho ya se ha implementado. El problema con eso es que esas computadoras eran enormes, entonces, y había problemas hasta de contaminación ambiental, de generación de calor, etcétera, etcétera. Con computación cuántica se reduce en un factor de 100 a 1000 ese problema. Entonces se minimiza enormemente y se hace más factible. El que existan servidores, grandes servidores, de hecho cualquier máquina de búsqueda no está en tu computadora, sino está en algún lugar del mundo. Y eso es lo que más se usa con frecuencia, ¿no? Al principio de una investigación o también durante el desarrollo de la investigación. Entonces, dado que los computadores cuánticos son desde luego por lo pronto bastante delicados, caros, se espera que de todas maneras a un mediano plazo, en 1, 2, quizás 3 décadas, ya sean accesibles para todo el mundo, ¿no? Y entonces las universidades puedan comprarse su computador cuántico, tenerlo en un cuartito de este tamaño y que sirva de maravillas para toda la universidad. Y cualquier persona que se conecte a ella tenga un potencial enormísimo, ¿sí? La capacidad de cómputo es de un factor mínimo de 100 a 1000 veces superior al de los computadores normales. 100 a 1000 veces. Entonces eso es muchísimo. Bastante, ¿no? Ahora, la parte más difícil es el software. Porque entender esa lógica ya de por sí era difícil, el uso de lenguajes formales, ¿verdad? Los lenguajes comunes y corrientes que utilizamos no son nada con respecto al lenguaje de máquina que está atrás.
El verdadero lenguaje de la máquina es ese, el lenguaje de máquina, no el que utilizamos, ¿no? Entonces, pero a nadie se le va a exigir aprenderse Unix para escribir una cartita, ¿no? No, pues no. Eso ya era difícil. Los lenguajes, los programas de computación cuántica son mucho más exigentes, mucho más difíciles, pero se reducen a pensar. Entonces, yo digo, es otra vez lo mismo. Si no podemos hacer software en México, ahora pasemos lo que yo dije de Alemania a México. Si no podemos competir con Taiwán o ni con Silicon Valley, aunque esté quebrado, ¿verdad? Con nadie de plano, ¿verdad? Salvo en hacer garnachas y demás, ¿verdad? Y muy ricas. Sí podemos competir pensando, ¿cómo no? ¿No? Con nuevas ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Y fomentar precisamente el que se hagan desarrollos en ese sentido, porque en algún momento va a dominar al mercado la computación cuántica, no va a haber otra. Entonces, me parece en realidad lamentable, la verdad sea dicha, en ingeniería física, en el caso de la UAM Azcapotzalco, que no tenga mecánica cuántica. Sin mecánica cuántica, no puedes entender computación cuántica. Tan fácil. Entonces, mi esfuerzo es, digamos, por ejemplo, para el próximo trimestre, es dar computación cuántica con una introducción dirigida, desde luego, no de toda la mecánica cuántica, sino de la mecánica cuántica que se necesita para hacer computación cuántica, ¿no? Y para despertar el interés, ¿no? En estudiantes y que tal vez algún día hagan computación cuántica, ¿no? Tiene mucho futuro, muchísimo futuro, y sería muy deseable y factible que un país como México se desarrollase justamente en el sector del software, ¿no? Obviamente con todo tipo de aplicaciones, todo tipo de, todas las ingenierías, todas las ciencias, todo mundo, todas las artes, etcétera, van a acabar utilizando computación cuántica. Así como todo el mundo trae un celular ahora, que no entiende, por cierto, en algún momento van a ser terminales de una central cuántica. Entonces, bueno, pues haz un esfuerzo por entender qué estás utilizando, ¿no? Y a algunas personas, pues seguramente les gustará, ¿no? No a todo mundo le tiene por qué parecer horrible, ¿no? De seguro existe un potencial enorme en la juventud y la niñez mexicana que vaya dirigida precisamente al desarrollo de pues de una mentalidad, ¿no? Que vaya más allá de la lógica usual, ¿no? De otra lógica. La lógica de la naturaleza, hasta donde sabemos, es cuántica. Solo que, pues, los fenómenos con los que tenemos que ver, dadas nuestras dimensiones, usualmente no son cuánticos porque somos muy grandes o porque vivimos muy poco tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, apenas viendo fenómenos a nivel microscópico nos damos cuenta que en realidad las leyes básicas de la naturaleza son cuánticas. Ahora, los dispositivos mismos, todos los que existen de manera accesible, todos los que están en esta habitación, son con lógica clásica. Es todavía pensando de manera clásica, aprovechándose de ciertos conocimientos a nivel microscópico. Pero lo que se quiere es que se vaya más allá y que la lógica que rige a estos instrumentos o dispositivos sea también cuántica. Pero eso es un desarrollo bastante difícil, es muy pesado. Es muy pesado. Entonces eso requiere, por cierto, desde luego, y está conduciendo a que en muchas disciplinas no basta ya ni con el doctorado, ¿no? Porque es tanto el material,
y tienes que hacer la licenciatura, después una maestría, después un doctorado y después un postdoctorado y otro más, etcétera, etcétera, porque es muchísimo. Es muchísimo. El conocimiento no está estancado, la ciencia no se estanca nunca. Avanza y avanza a un ritmo pasmoso. No me acuerdo cuántos artículos se publican diarios en ciencia, ¿sí? O en desarrollo tecnológico. Pero son miles, diarios, miles. O sea, ni siquiera podía uno ver los títulos. Así de plano, se pasaba todo el día viendo uno los títulos. Y no digamos leyendo el abstract, ¿no? Es muchísimo lo que se está produciendo. Algo de eso pues serán puras repeticiones, estará mal y demás, ¿no? Pero a una parte está bien, es muchísimo, es muchísimo. Entonces, la cuestión, según lo veo, desde luego en nuestro ambiente, desde luego es que la educación debe de jugar un papel fundamental, ¿no? En el caso de México, muy en especial la educación pública y el fomentar, de no tenerle miedo verdaderamente, ¿verdad?, a las nuevas tecnologías tomadas en serio, como es el caso de la computación cuántica. No voy a decir que es fácil, ¿sí? Si ya la computación normal era difícil, la computación cuántica es muy difícil y necesita saber mucha física. Entonces, había la opción de hacer computación sin saber física. Ahora es imposible. Sin saber física no puedes hacer computación cuántica. Porque para hacer mecánica cuántica tienes que aventarte al menos los fundamentos de toda la física. Porque la computación, la mecánica cuántica, pues contiene a todo eso. Y es lo que se hace, ¿no? Uno obtiene algo y uno dice, bueno, ¿qué pasaría si la constante de Planck la hacemos tender a cero? Ese es el límite clásico. Bueno, tengo que obtener todo lo que se obtiene en un computador clásico. Entonces tienes que conocer, como lo estás haciendo en un dispositivo físico, qué tipo de fenómenos van a aparecer, se van a reducir al caso clásico. Entonces tienes que entender muchísima física. Entonces yo creo que pues la física debería de tener o va a tener a la larga una importancia similar al de las matemáticas. Las matemáticas se llevan desde kinder de plano. Bueno, la física también va a tener que llevarse desde kinder, porque si no, no vas a saber suficiente o te vas a tener que aventar 3 doctorados para poder entender lo último que se está haciendo. Entonces tienes que llegar mucho mejor preparado aquí. Tienes que haber ya llevado mecánica cuántica en prepa para llevar aquí otras cosas más adelantadas, ¿no? Entonces, pues sí, y eso, bueno, obviamente tiene que ver con con la planeación de la educación pública, ¿no? Porque es en términos generales, ¿no? Es todo el pueblo. Tú no sabes quién es un genio, quién es muy bueno y va a ser tremendo y nada más de ver a los niñitos, no puedes saber. Tienes que fomentar a todos, ¿no? A todos, ¿no? Y quizás momentáneamente no, pero después se desarrolla excelentemente, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ser efectivamente abierta, incluyente, etcétera, ¿no? La libertad, ¿no? Darle una plena libertad al desarrollo cognitivo, ¿no? de la población, ¿no? Lo considero fundamental, ¿no? Eso considero que sería una ideal para México, ¿no? Sobre todo porque es el conocimiento y pues así como no tenemos que pagarles regalías a los nietos y bisnietos y tataranietos de Newton por utilizar las 3 leyes de Newton, pues tampoco tenemos para mecánica cuántica que pagar nada más tenemos que esforzarnos. En cambio, para construir un chip, olvídate, necesitas millones y millones y millones y millones, y además quién sabe si te lo vendan para tener una máquina que fabrique eso.
¿no? Y la gente que lo sepa manejar, eso es carísimo. Eso es inalcanzable para México. Nunca va a producir chips. Pero en cambio pensar, todo mundo, ¿no? Y si fomentas a aquellos que son particularmente buenos o buenas en eso, pues estás haciendo algo ideal para tu población y para ellos, ¿no? Y para el desarrollo posterior, ¿no? Exactamente, es pasar la segura, ¿no? Y respecto a lo que usted hace concretamente, profesor, computación cuántica. Bueno, es justo lo que mencionaba, ¿no? Yo estuve trabajando con pequeños dispositivos aislados, ¿no? Y hay diversos efectos interesantes, etcétera, que analicé. Después los quise hacer más complicados y no pude, utilizando métodos analíticos. Yo uso mucho métodos analíticos, no numéricos. Y entonces me di cuenta que no era necesario, sino que era posible simplemente acoplarlos mediante nodos y formar redes, ¿no? Eso es un desarrollo de los últimos 10 años o menos y se llama así, redes cuánticas. Entonces, así como hay gráficas comunes y corrientes, y como la idea de Feynman de que había computadoras normales porque no va a haber computadoras cuánticas, entonces ahora se piensa en todo así. Entonces, si hay gráficas, y ya la pintaste, ¿no? Unos vértices y unas aristas, entonces dices, ¿cómo se vería si fuese cuántica? Entonces, lo que se hace no es tan difícil. Uno dice, entonces, lo único que tengo que hacer en realidad es resolver la ecuación de Schrödinger para esa gráfica. Entonces, son condiciones a la frontera mucho más complicadas, pero que son muy trabajables. Entonces, eso es lo que yo trabajo. Entonces, utilizo ciertas condiciones a la frontera, que son las condiciones cuánticas de Kirchhoff, así como hay las leyes de Kirchhoff para circuitos eléctricos, ¿no? Que ustedes son muy buenos conocedores y maestros en eso, ¿no? Pues ahora ya se cuantizaron. ¿Las mismas? Sí, entonces es el siguiente paso que ustedes tienen que hacer, aprender la versión cuántica. Entonces eso es lo que yo hago, ¿no? Son circuitos eléctricos, de hecho hago circuitos eléctricos, pero cuánticos. Entonces es lo que decía que me regresé al principio, solo que ahora lo cuanticé. Yo trabajé mucho con circuitos, ¿no? Eran sándwiches de 3 niveles y soldando. Y ahora pues también son telarañas, pero con condiciones a la frontera, en los nodos y en los vértices y en los loops y demás, cuantizados. Y eso se logra, no es difícil. No es difícil explicarlo, pero entenderlo es lo que es difícil, ¿no? Entonces, lo que se hace es que uno sustituye a la corriente eléctrica por una corriente de probabilidad. Y esa corriente de probabilidad está dada en términos de la función de onda. Y la función de onda es solución de la ecuación de Schrödinger. Entonces, mientras que la corriente y los potenciales están metidos de una u otra manera en las ecuaciones de Maxwell, ahora lo que se hace es sustituir a las ecuaciones de Maxwell por la ecuación de Schrödinger y a las corrientes y potenciales por el hamiltoniano que aparece en la ecuación de Schrödinger y por la función de onda que es la solución de dicha ecuación. Entonces es un paso un poco difícil, porque en algunos casos además habrá que usar las ecuaciones de Schrödinger. Entonces, lo que a mí me interesa, lo que más he estado trabajando más recientemente, es que hay nuevos efectos. Esos efectos ya se habían visto, ya se habían conocido desde los años 80,
90s, y ahora se están incorporando, antes de que existiera la computación cuántica, y ahora al menos mi interés es introducirlos en computación cuántica, ciertos efectos cuánticos que son llamados efectos topológicos, y que es más o menos pensar que a un electrón no le da lo mismo pasar por la izquierda de un cable aislado, conste que aislado, que pasar por el otro lado. Uno puede detectar por qué lado de un cable pasó. Entonces imagínense un cable chiquitito y lanzan un electrón, una corriente eléctrica. Lanzan un electrón porque pues, los experimentos se hacen con muchos electrones, a final de cuentas es una corriente eléctrica. Y ustedes lo detectan acá. Uno puede lograr un efecto de interferencia entre los dos electrones, aun y cuando pasen a tiempos distintos. Entonces, mandan un electrón por aquí, se esperan un rato, mandan otro electrón por allá. Y así, siguen mandando, ¿no? Mandan 50-50, pero no dicen en qué orden. El espectro que se genera allá es un espectro de interferencia, como si se hubiera mandado una onda con todos los electrones, aun y cuando este cable esté aislado, pero con una corriente, pero aislado. Entonces uno diría, primero que nada, si está aislado, pues no se da cuenta el electrón y punto, le da lo mismo pasar por la izquierda o por la derecha. Y segundo, cómo hay interferencia entre electrones que pasaron a tiempos distintos. Bueno, pues la hay. Como si hubieran pasado al mismo tiempo. Pero no, pasaron a tiempos distintos. Ese es un efecto cuántico que ya se conocía desde principios del siglo pasado, pero no se había pensado en términos de circuitos electrónicos o eléctricos, ¿no? Circuitos eléctricos, porque de plano es electricidad y magnetismo, pero cuantizada. Eso es lo que es. La ley de Young se deriva de las ecuaciones de Maxwell. ¿Qué podríamos cuantizar? Bueno, eso además se podía, ¿no? Eso es todavía más difícil, eso es pasarse ya a la óptica cuántica. ¿Nos podría hablar un poco más de eso? Pues de óptica cuántica no sé mucho. Y sin embargo, bueno, los orígenes de la misma mecánica cuántica pues son ópticos, ¿no? Sucede que el primer experimento que es explicado con éxito, todavía con una mecánica cuántica muy incipiente, porque no existía, es creada en ese artículo, es el llamado cuerpo negro. Cuando uno se asoma a un horno de alfarero, bien caliente, uno no puede ver nada, porque la radiación adentro es incoherente. Entonces se ve oscuro, bueno, se ve con mucha luz, ¿no? O bien, si uno ve desde muy lejos una ventana, aunque haya luz adentro, uno no distingue nada, lo ve todo oscuro, porque la radiación es incoherente. Aunque para nosotros no sea incoherente porque estamos aquí, desde muy lejos no nos pueden ver, desde muy muy lejos, ¿sí? A menos que sea con un dispositivo especial, pero así a simple vista no nos pueden ver. Ven oscuras todas las ventanas, a menos que sea de noche y haya luz, bueno, entonces sí, pero si es de día, ve todo parejo, no se ve hacia adentro, ¿no? Es como cuando uno quiere ver adentro de un auto, también cuesta dificultad ver qué hay adentro, ¿sí? Es el mismo efecto, es el efecto del cuerpo negro. Entonces, sucedía que a finales del siglo XIX había muchos experimentos que no se estaban logrando explicar. Y se encontró uno que era muy fácil de realizar y también muy fácil de demostrar, que si uno aplicaba la termodinámica clásica, que era considerada una disciplina sagrada e intocable de la física, no la podía explicar. Y entonces fueron con uno de los principales
exponentes de la termodinámica de esas épocas y le presentaron el experimento. Era simplemente un foco de los antiguos, ¿no? Es un alambrito de tungsteno al cual se le ha hecho una microperforación. Tiene una cavidad adentro. Eso es toda la dificultad experimental, que pues ahora es cualquier cosa, en aquellas épocas no sé. El caso es que podían hacer alambritos de tungsteno con hoyitos y le pasaban corriente, entonces se ponía el rojo vivo y medían la radiación que salía del hoyito y obtenían una curva que subía y bajaba como una campana alargada. La termodinámica clásica decía que debía irse hacia infinito como una parábola más o menos. Una adaptación trucada decía que venía de infinito y se iba a cero. Entonces como que tenían las dos colas, ¿no? La de muy altas temperaturas y la de muy bajas temperaturas, y no las lograban empatar con una teoría. Y decía, no es posible que la termodinámica nos esté fallando, ya que nos creíamos tan avanzados y todo. Sí, ¿no? Unos héroes, ¿no? En el siglo XIX. El ser humano lo piensa con frecuencia, que cree que ya llegó a lo máximo y no, va a llegar a lo máximo. Le falta muchísimo. Somos súper primitivos. Para la gente dentro de 50 años nos van a ver como bichos raros y decir, oye, en la torre, ¿son de Neandertal o cuáles son los de Neandertal? ¿Estos o eso? Así más o menos de primitivos que somos para la gente dentro de 50 años o 100. Entonces, se lo presentan a Max Planck, el experimento, lo intenta 20 veces y no puede. Dice, no es posible, no es posible. Y entonces se le ocurre lo que se le ocurre a las grandes mentes, ¿no? Tengo que hacer una locura. O sea, si no se puede por las buenas, pues a ver qué locura se me ocurre, ¿no? A la desesperación, ¿no? Pero claro, no cualquiera le ayuda a la desesperación, que capaz de que acaba uno muerto, ¿no? Y entonces, ¿qué dice? Ya sé, voy a suponer que la luz está compuesta de paquetitos. Eso es cuantizar a la luz. Entonces ya me fui a óptica cuántica. Y eso es el origen de la óptica cuántica, pero se fue desarrollando, pero más lentamente. Y con esa idea nada más logra obtener la campana exactamente, ajustando una sola constante, que en su honor se le llama la constante de Planck, que es la constante fundamental de la mecánica cuántica. Entonces logra resolver el problema suponiendo que la luz está cuantizada. Poco después Einstein, 5 años después, Einstein usa esa hipótesis y explica un experimento de electrónica, pues, o de electricidad, de electromagnetismo, que es el efecto fotoeléctrico. Entonces supone que este efecto consiste en que se tiene una placa metálica y se le manda luz. Independientemente de la intensidad del haz de luz, salen a veces electrones y a veces no. Entonces, cuando uno hace el experimento así muy detallado, ¿no? Entonces, otra vez no podían explicar ese efecto. ¿Cómo es posible? Le mandamos así un chorro de luz y siguen saliendo 2 o 3. No es posible. Y le mandamos bien poquitos, pero con otras características, y salen un montón. Entonces no sabían, algo está pasando. Y entonces la respuesta es que la luz está cuantizada, y cuando esa luz que tiene ciertas frecuencias particulares coincide exactamente con una transición entre niveles de los electrones, el electrón puede dar el salto y salir, pero solo si tiene ciertos valores.
Y por eso se le da el premio Nobel a Einstein. Entonces allí nuevamente como que sí hay algo de óptica cuántica, ¿no? Porque es cuantización de SAR, luz cuantizada. Y ya después se sigue desarrollando, pero es bastante más difícil, es una teoría del campo y es bastante más difícil. Y si uno incorpora electrones, entonces es doble difícil. Pero se sigue desarrollando, sí, se sigue desarrollando. Ahí está, sí. Ya para finalizar, nos podría hablar un poquito más sobre los circuitos eléctricos de enfoque cuántico, porque si ya todo se puede cuantizar, sí, podríamos pensar en cualquier cosa. Sí, bueno, en este caso, ¿no? Si pensamos en términos de ingeniería eléctrica, etcétera, de circuitos eléctricos, redes eléctricas y demás, pues respecto a ello, se ha habido un desarrollo cada vez más fuerte, ¿no? Cada vez más fuerte, porque justo los efectos topológicos son los efectos más prometedores. Esto es, sucede que en computación cuántica existen dos metas. Una meta es la, ¿cómo le llama? Bueno, solo me acuerdo el nombrecito de una, se llama, ya sé, la superioridad cuántica, y otra es la supremacía cuántica. La superioridad cuántica es que uno pueda realizar con una computadora cuántica algo un poquito más rápido que con una computadora normal. ¿Sí? Las computadoras normales están muy desarrolladas, ¿sí? Entonces pueden hacer cosas increíbles, la verdad. Y así han surgido pues diversas pruebas que se hacen, ¿no? Para ver si algo verdaderamente es una computadora cuántica o no. Y la mayoría han logrado eso, ¿no? Son al menos iguales, ¿no? Claro que una es un maquinón del tamaño del edificio y la otra es una cosita del tamaño del escritorio, ¿no? Sí. Bueno, cuestan lo mismo, ¿eh? Bueno. Ahora, y son un montón de circuitos cuánticos, circuitos eléctricos cuánticos, ¿sí? Ahora, si uno refina esto o lo lograse refinar con efectos que sean imposibles clásicamente, entonces uno podría resolver problemas que está demostrado que es imposible resolver con una computadora clásica. Eso es lo que se quiere, y eso se le llama la supremacía cuántica. Esto es, mientras uno resuelva problemas que con una gran computadora tú también los podrías resolver, pues entonces, aunque les cueste más trabajo, también te van a lograr hackear, por ejemplo. Te van a lograr meter a tu red, engañarte, etcétera, hacerte destrozos, o tú vas a hacer lo mismo, ¿no? O lograr resolver un problema X, ¿no? Ahora, si tú logras hacer algo que sea imposible con lo que tiene el vecino, imposible, que esté demostrado que es imposible, entonces pues ya te lo comiste de plano. Esos son los efectos topológicos cuánticos, como el que estaba yo mencionando de los electrones. La geometría importa mucho. Entonces, ciertos circuitos eléctricos cuánticos tienen ciertas características topológicas. Esto es su forma, la forma en la que está, aunque a final de cuentas sea los mismos número de nodos y número de aristas sean los mismos, como tú los conectes, va a resultar otra cosa. O bien, si tú le pasas cables aislados al circuito, puedes lograr efectos que no te los pueden reproducir con un computador clásico. Si eso lo implementas en un programa, pues entonces ese programa va a lograr cosas que nunca van a poder hacer las personas que usen computadores clásicos. Es usar efectos topológicos. Sí, la geometría importa y muchísimo.
pero su forma, conste su forma, no tanto el tamaño, sino la forma que tiene. Entonces, eso es uno de los intereses, ¿no? En redes cuánticas o circuitos cuánticos, es aprovecharse de efectos no clásicos para que ocurran cosas extrañas, ¿no? Y entenderlas, obviamente, ¿no? Cosas no clásicas, más que extrañas, no clásicas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Es algo no clásico, no es usual. No usual, bueno, sí. Pero también extraña, ¿no? Dice, ¿cómo sale eso? Si va contra la lógica, sí, va contra la lógica clásica. Exactamente, va contra la lógica clásica. Y la lógica cuántica es lo que mencionaba, era sustituir al bit, que es el 0 o el 1, por un número complejo. ¿Cómo viene la Ajá. Se plantea la computadora cuántica, evalúa todas las posibilidades Bueno, en realidad no es tan difícil entenderlo. Las libertades que a uno le da, debido a que son resultados probabilísticos, son muy restringidas. Esto es, en todos los casos, se pueden reducir a los clásicos. Los contienen. Esto es, no es una contradicción así contra sino es que abarca a ¿sí? Entonces, el computador cuántico puede todo lo que pueda el computador clásico, todo. No con el mismo volumen, porque es mucho más pequeño, ¿sí? Sino en dificultad, ¿sí? No en volumen, sino en dificultad. ¿Okay? Entonces, para ese volumen de información, contiene al clásico, siempre, aun y cuando sus resultados sean probabilísticos. Entonces, ¿cómo se explica esto de que estoy hablando de que tienes nada más el 50 o el 60% de obtener ceros y el 40% unos, ¿no? Entonces uno diría, no, pues yo prefiero de plano 100% cero o 100% uno, ¿no? Y 0% para el otro, eso sí lo entiendo. ¿Cómo es posible que me baste utilizar nada más un porcentaje para uno y otro porcentaje para otro? De hecho es peor, sino que me baste un número complejo, ¿no? Y luego además pues, le tengo que sacar su valor absoluto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que eso sea más, ¿no? Quizás hacia allá va la pregunta, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, esas diferencias, cuando ocurre eso, estamos en un régimen no clásico. Esto es, el fenómeno que estamos analizando, de plano, no tiene nada que ver con los ceros y unos. Nada. Entonces, es por ejemplo cuando un fenómeno muy típico es el de la radioactividad. Si uno tiene un elemento radioactivo, uno no sabe en qué momento va a emitir radiación o alguna partícula. Es imposible saberlo. Sin embargo, se sabe su vida media. Eso quiere decir, después de un cierto lapso de tiempo, voy a tener nada más la mitad del material. Y habrá emitido una cierta cantidad de radiación o de partículas alfa, etc. Entonces, allí sí, efectivamente, ese es un fenómeno exclusivamente cuántico, probabilístico. Uno no puede decir, en el próximo segundo va a ocurrir tal cosa, es imposible. Allí es totalmente estadístico y no existe el límite clásico de plano. Ahora, ese no es el caso de la computadora cuántica. El caso de la computadora cuántica es el caso de los chips que están allá adentro. Los chips así funcionan.
a nivel microscópico, los resultados adentro del dispositivo mínimo que uno se encuentre, vamos a tomar uno más fácil, un LED. Un LED es un dispositivo cuántico. Entonces, uno tiene transiciones entre niveles y en esas transiciones entre niveles hay emisión de luz. Es probabilístico. También es probable y es exclusivamente cuántico. Sin embargo, el chip es más estable que esta luz. Esta luz que no es cuántica, ¿sí? Creo que allá afuera ya pusieron algunas luces cuánticas, ¿no? Y ese es un avance, ¿no? de la mecánica cuántica, el chip, ¿no? El chip, el LED, ¿no? Estas luces son tremendamente inestables. Mientras que las luces de LED son sumamente estables. A pesar de que solo puedes calcular la probabilidad de que un electrón dé un salto. Y es porque, en suma, para nosotros como seres macroscópicos, están haciendo tantos electrones esa transición que no te das cuenta que solo es una fracción de todos los electrones que podrían haber dado un salto. Entonces, digamos, es la probabilidad del 70% de que den un salto y 30% de que no salten. ¿Qué importa? O 30 y 70, al revés. Ya habrá menos eficiencia de LED, pero no lo vas a ver. Son millones. Son millones. Entonces, no hay ninguna contradicción contra que el resultado sea fundamentalmente cuántico. Donde sí se ve es en el caso que mencionaba de la radioactividad, cuando el periodo, la vida media es muy larga, ¿no? Puede ser de, qué sé yo, 1.000.000 de años y cosas así, ¿no? Para ciertos isótopos. Pero en el caso de las aplicaciones de estado sólido o las aplicaciones que se tienen en mente para la computación cuántica o circuitos cuánticos, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, si tú estás mandando millones de qubits, ¿qué te importa? Que algún qubit tenga nada más la probabilidad del 60-70% de pasar, ¿no? O de no pasar. O tenga una probabilidad cualquier otra intermedia. No te importa nada, porque estás mandando grandes volúmenes. Lo que te importa es de ese conocimiento a través de una programación con lógica cuántica, sacarle provecho. Entonces, así como se le sacó provecho a que hubieran ceros y unos, esto es corriente o no corriente, ahora que haya un cierto porcentaje, se puede aprovechar mucho más. Porque dos números te dan mucho menos información que un número infinito de números. Entonces, si nosotros nada más utilizamos ceros y unos, curiosamente, desde el punto de vista lógico, está sucediendo algo bien interesante. Con la lógica clásica, se había pensado que todo se podía digitalizar, ¿sí? Dígito viene así de los dedos, que es contable así, 1, 2, 3, 4, 5. La nueva lógica cuántica dice, olvídate de eso. Es un continuo y además complejo. Es un número complejo. Y entonces uno dice, ¡oh, qué riqueza! ¡Qué bueno! Porque a muchos no nos gustaba eso de que se redujera todos a ceros y unos. Dice, ¿cómo es posible que todo sea ceros y unos? No, tiene que haber algo más. Y sí, efectivamente, llega la lógica cuántica a salvar a quien quería algo más. Entonces no solo se le da el intervalo de 0 a 1, sino de hecho se le da el círculo unitario en el plano complejo. Eso es lo que se le da. ¿Sí? Por así decirlo, rescatamos al continuo. ¿Se puede digitalizar con cierta frecuencia? No, es verdaderamente continuo porque importa mucho la topología.
No es lo mismo un círculo alrededor de un obstáculo, no lo puedo sacar. Si yo le pongo aquí una diadema, no sé, algo así, no lo puedo sacar. ¿Sí? Si este es un tubo muy largo, no lo puedo sacar, punto. Es un continuo. Si tengo un montón de pedacitos, pues claro que lo puedo sacar. Son puros pedacitos. La topología es distinta. Olvídese si nada más son dos pedacitos, el 0 y el 1. Pues claro que lo puedo sacar, eso no está sujeto al obstáculo. Pero si tengo un continuo, un anillo metálico, sí tengo un anillo por aquí, topológicamente no lo puedo sacar, ¿no? Vamos a hacer para que esté bien claro. ¿Sí? Me gustan los experimentos, ¿no? Este es un experimento topológico. Solo que esto es demasiado grande, todo esto. Y esto no lo puedo sacar. Esa es una topología distinta a tener dos puntitos. Claro que los puedo sacar, ¿cómo los voy a poder sacar? Sin tocar a esto. Eso es lo que estoy diciendo acerca de la topología cuántica y la lógica cuántica. La lógica cuántica es esto. Digo, no, qué bárbaro, eso es riquísimo. Estamos rescatando el continuo. Después de que se había dicho que todo era digitalizable, no. La mecánica cuántica no es digitalizable. Al rescatar el continuo, rescata realmente el fenómeno tal y como pretendemos, ¿no? Porque es lógicamente el estado del arte, ¿no? Y entonces muchos piensan que la mecánica cuántica no es lo último. Muchos han buscado desde Einstein. Einstein nunca la aceptó, ¿eh? Es uno de los primeros premios Nobel por mecánica cuántica, por explicar algo con mecánica cuántica, pero dijo que era una porquería. Que algo le faltaba, sí, que estaba incompleta. Intentó demostrar que era incompleta. Y no una vez, varias veces, y pues, no cualquier tonto, ¿no? O sea, con todo lo que pudo y no lo logró. Entonces, lo que se piensa es que es una teoría cerrada, así como la termodinámica es una teoría cerrada, pero eso no quiere decir que explique todos los fenómenos, tan fácil. Hay muchos fenómenos, muchos problemas abiertos en física, y esa lista solo crece. Hay una lista muy interesante en Wikipedia de problemas abiertos. Vienen hasta por rama, ¿no? ¿Qué será? De electromagnetismo, de qué sé, de todo, ¿no? Y son una lista incontable, así, salvaje. No, porque no puede explicar ciertas cosas. De hecho, muchas no puede explicar. Partículas elementales y demás, no puede explicar. Tienen que inventaron otras teorías que la complementan, etcétera, etcétera. No son tan elegantes y demás. Y tienen montones de parámetros libres y constantes fundamentales prácticamente que ninguna, etcétera, así como la constante de Planck. Entonces uno dice, como que va a ser muy difícil encontrar algo mejor que la mecánica cuántica, ¿sí? Y desde su perspectiva, profesor, para avanzar necesitamos mecánica cuántica más temprana. Sí, yo creo que todas las ingenierías deberían de llevar mecánica cuántica. No solo ingeniería física, no. Yo diría que mecánica cuántica es similar o igual a la del curso de física moderna que se da para ingeniería física. Ese curso deberían de llevarlo todos los ingenieros. Porque están atrasadísimos, están en el siglo XIX, por favor. No, ya lleguen al siglo XX. Lleguen al siglo, no les estoy diciendo que se vayan hasta el XXI, ¿no? Que lleguen al siglo XX. Todos los ingenieros, ¿no? Es lo que yo propondría, ¿no? Que se fuesen hasta los conocimientos básicos de la mecánica cuántica, todos.
sin que sea demasiado difícil. Por eso digo, ese curso es así, no es demasiado difícil. No, ahora no te lo voy a tener. Es un curso que serviría, pero bastante. Sí, no es muy difícil y por lo mismo lo considero insuficiente para los ingenieros físicos. Lo que yo conocía, no estoy comparando las cosas, ¿no? Pero es lo que yo conocía. Yo entiendo que se trata de ingeniería física y no de física, y que seguramente en Iztapalapa se vea más de mecánica cuántica. Pero como ya he mencionado, el desarrollo de la computación cuántica es muy tecnológico. O sea, obviamente tiene que ver con ingenierías, ¿sí? Con varias ingenierías, ¿no? Desde, ya lo mencionaba, ¿no? Desde el suministro de energía para una ciudad que tiene 1 millón de PCs, eso afecta, ¿no? A que tenga nada más un computador cuántico es muy distinto. Muy distinto. Además de tantos apagones, a la mitad de la población se le truena la PC y tiene que comprar otra, etcétera, ¿no? Entonces uno dice, no, incluso desde el punto de suministro de energía, que es una pregunta básica de ingeniería eléctrica, pues es importante atacar ese tipo de puntos y conocer, ¿no? Y decir, bueno, sí, claro, entonces de plano ya no vendan PCs y véndanles la conexión nada más, ¿no? Así como uno paga para datos, pues uno paga para información cuántica, para IQ, ¿no? Y entonces ya te salen tanto, pero ya nada más necesitas un monitor y ya. Y bueno, tu dispositivo puede ser ¿no? Como ya hay tanta interconectividad, baratísimo además, sin sobrecargar la red. Porque posiblemente se sobrecarga la red con tanta gente que se conecta, ¿no? Cuando todo el mundo se quiere ver el resultado del fútbol, se dispara, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, si le quitas eso, si ya no es necesario, entonces, pues resuelves otros problemas que son importantes, ¿no? Que son importantes y por lo mismo, pues hay que estar informados, ¿no? Profesor, y como ingeniería eléctrica, ¿cómo entrarían en circuitos eléctricos cuánticos? Eso sería de posgrado, sería tema de posgrado. De hecho, es tema de posgrado en física también. Circuito eléctrico cuántico. Cuántico, sí. Computación cuántica es para posgrado de plano o para alumnos muy avanzados, me imagino, en alguna universidad muy buena en física, ¿no? O como optativa y cosas así, ¿no? Pero eso es debido a que pues necesitan un buen curso de mecánica cuántica. Eso es lo ideal, Entonces necesitan un curso introductorio a física moderna. Eso me parece muy importante para toda la población. ¿A dónde se dirige la población cuando quiere saber algo de tecnología? Pues a mi amigo ingeniero, a mi amiga ingeniera, ella tiene que saber. Y entonces uno se queda así, déjame ver, voy a buscar en internet. Pero saben a quién preguntarle. Ustedes son en realidad los que están más cerca de la población, obviamente. Entonces por eso yo creo que sí se les debería dar unas bases, ¿no? En física moderna, entre otras cosas en mecánica cuántica. Y apenas en el posgrado, porque ya lo dije, sí es pesado. Apenas en el posgrado llevar un curso de computación cuántica con una parte introductoria de mecánica cuántica, pero nada más la mecánica cuántica necesaria para computación cuántica. No es necesario que se avienten todo el paquetote, desde Planck hasta quién sabe quién, sino nada más de lo que se necesita de lógica distinta, por así decirlo. Que digan eso es normal, las herramientas mínimas, vamos a decirlos. Y eso es posible, se está haciendo en muchos lugares del mundo. Muchísimos ingenieros están pasando justamente de todas las ramas a computación cuántica. Todavía no logran el gran éxito, ya han logrado varias cosas, ¿no?
Entre otras, por ejemplo, están los logros de los chinos, ¿no? Con un satélite que tienen, donde logran mandar información, por así decirlo, cuantizada, desde una universidad en Pekín o en alguna ciudad así, a alguna universidad en Canadá y otra en Europa. Lo hacen de tal manera que es imposible de hackear en la actualidad, porque es un fenómeno cuántico. Y entonces, como los que hackean información solo tienen computadoras clásicas, no los pueden hackear. Entonces allí lograron la supremacía. Es un ejemplo. Solo que es muy difícil todavía, etcétera, etcétera. Además, muchas de las cosas posiblemente estén todavía clasificadas. Pero esa es la tendencia. O sea, la tendencia es esa, porque si uno logra, es la criptografía justamente, si uno logra meterse a otro sitio sin que se den cuenta, qué fácil. En cambio, en una computadora cuántica siempre te darás cuenta que alguien se metió, porque la alteras. No la puedes ver sin alterarla. Entonces, de hecho, si lo haces, si tienes mala suerte y la alteras, ves la información equivocada, porque no la supiste medir, ¿no? Tienes que saber qué es lo que tienes que medir para ver el mensaje. Entonces tiene además eso, no lo había mencionado, esa ventaja enorme de los desarrollos en criptografía, no se diga en el mundo de las finanzas, ¿no? Y aquí se pone solamente de la parte de pensar. Y es buena parte es nada más pensar. Esas computadoras pues sí, a final de cuentas estarán en otro lugar del mundo, o cuando más la podrás comprar. Pero la parte de pensar, que es la contribución, ¿sí? Y que puede ser muy bien remunerada, pues lo puede hacer cualquiera, de plano que cualquiera, pero necesitas dar la formación. Como sí, podría, desde luego, meterse una maestría en computación cuántica en Europa, en los Estados Unidos, o en China, etcétera. Sí, pero necesitas una base. Y esa base, desde luego, que se podría dar aquí. Aquí hay muchos profesores que podrían dar ese curso de física moderna a todas las ingenierías. Es una cuestión, desde luego, que pues, es difícil, porque el número de materias que ustedes llevan está restringido y demás, y es muy difícil cambiarlo, ¿no? Y pues, la tendencia es en realidad a que los estudios duren más tiempo. Al mismo tiempo la juventud dura más, ¿no? Entonces ustedes viven más, entonces alargan la juventud hasta los 40 años. Si van a vivir 100, entonces, no, pues sí, 40 años de estudios. Claro, si pueden empezar desde antes, qué bueno, ¿no? No, nada más que que me parece que desde luego la UAM tiene excelentes opciones hacia el futuro. Tiene la infraestructura y tiene un fuerte grupo tanto de egresados como de estudiantes como de profesores, con excepciones obviamente, y que pueden tener un gran desarrollo.